El discurso con que nuestro Señor inaugura su predicación, llamado Sermón de la Montaña, empieza por la enunciación de las bienaventuranzas. El Maestro enseña ahí cómo debemos ser los cristianos. El Evangelio ha de sustituir el egoísmo por la caridad que santifica. La perfección no consiste tan solo en la exactitud en el cumplimiento de todos nuestros deberes, sino en el amor que pongamos en nuestras obras, es decir, dependerá de la intención que tengamos al obrar. Jesús toma como ejemplo para explicarnos 3 obras de justicia, con lo cual entendemos, obras que justifican al hombre conforme al juicio de Dios, la limosna, la oración y el ayuno. El pueblo judío las observaba desde hacía siglos, y así pasaron con toda naturalidad a las costumbres del pueblo cristiano. Y cada año la Iglesia nos recuerda su obligatoriedad durante la Cuaresma. Como señalamos anteriormente, lo que califica una acción es la intención de la gente, y cabe señalar que Jesús nos enseña cuáles son las únicas disposiciones gratas a Dios. En lo secreto, y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Que tu limosna sea oculta. Ora a tu Padre, que está en lo secreto. Cuando ayunes, que no vean los hombres que ayunas, sino tu Padre, que está en lo secreto. Podríamos preguntarnos si no debe ser nuestro cristianismo un testimonio, y a esto respondemos que vivir como cristianos es, en cualquier circunstancia, profesar nuestra fe. Y aunque esto no fuera un deber, el verdadero fiel necesitaría hacer compartir a los demás sus convicciones y entusiasmo. Es mejor que miremos a nuestro modelo. Jesús fue un silencioso. Y para iluminar a los demás, Jesús no cuenta con nuestras ostentaciones sino con nuestra vida interior. El apostolado no es una actitud, sino una irradiación, la irradiación de una llamada interior. No es necesario que hagamos ruido y que nos vean por todas partes, ni que se hable de nosotros. Allá donde Dios nos haya situado, en nuestro hogar, entre los múltiples trabajos cotidianos, en nuestro despacho, en el trabajo, en la cocina, en la oscuridad de nuestras jornadas, en lo secreto, como ya hemos escrito, podemos glorificar a Dios y servir a nuestros hermanos, lo cual es vivir como cristianos. Limosna. Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mateo 6, del 2 al 3. Etimológicamente, la limosna designa un sentimiento de compasión y el ímpetu que nos lleva a aliviar a todo el que tiene una pena. Desde la parábola del buen samaritano, un discípulo de Cristo no puede pasar indiferente al lado de un hombre que sufre. Como dijimos, el valor de nuestras acciones reside en la intención que nos mueve a orar. Es notable que Jesús tilde de hipócrita a esa gente religiosa que realiza obras buenas para ser vistas por los hombres. Podríamos calificar de hipócrita a aquel que desempeña un papel y lleva una máscara. San Agustín decía: cuanto menos tengamos obligación de dar algo a alguien, más desinteresado será nuestro afecto. Lo que tenemos que querer para el que amamos es que sea nuestro igual. El Evangelio extendió la exigencia de la caridad hasta querer y hacer a los demás el bien que deseamos para nosotros mismos. San Gregorio Magno nos dice: quien distribuye sus bienes temporales no abandona más que las cosas exteriores a él, pero quien da su compasión al prójimo le da algo de sí mismo. La caridad limosnera no consiste solo en aliviar la desgracia ajena, sino ante todo, en compartir su sufrimiento. Para el cristiano, la caridad comienza a partir del momento en que se priva o se empobrece por los demás. Por eso el Padre Celestial es el único que lo ve, allá en lo secreto. La limosna cristiana es el encuentro de 2 manos que se tienden una hacia otra, la mano de 2 hermanos que se juntan, el más emocionado y el más dichoso de los cuales no es el que recibe, sino el que da. Más que un deber, es una necesidad de nuestro corazón con respecto a los que sufren. En efecto, puedo pensar fríamente que existen cerca de mí unos seres humanos, honrados y trabajadores como yo, hijos de Dios como yo, y que no están seguros del mañana, o que hoy están pasando hambre. Que hay cerca de mí familias enteras amontonadas en cuchitriles indignos, imposibles de mantener limpios, y que ven llegar aterrados el final de cada mes. Que hay niños que no pueden crecer, madres que no pueden criarlos, ancianos que acaban en la indigencia una vida laboriosa. ¿Por qué ellos y no yo? Hay hombres como yo, que trabajan para procurarme el alimento, el vestido, todo lo que me hace falta. Voy a limitarme a acusar los defectos de la sociedad y de los poderes públicos, cuando puedo, por poco que sea, aliviar su sufrimiento y su inquietud. Hay cerca de nosotros seres enfermos que han perdido toda esperanza de curación. Y no va a oprimirse nuestro corazón ante este pensamiento. Cerca de nosotros hay hogares rotos, seres traicionados y abandonados, que maldicen una vida demasiado cruel. Ni nuestra conciencia ni nuestro corazón podrán estar tranquilos en tanto no hayamos participado en su desgracia, en tanto no les hayamos dado una parte de la dicha de que gozamos. Y cualquiera que sea la manera como nuestra compasión se manifieste, don material, don de nuestro tiempo,
donde nuestra amistad, todas esas formas de la limosna cristiana serán una obra de justicia fraterna. La suma de dolores que caen sobre tantos de nuestro semejante, acaba uno por asombrarse de ser dichoso y casi por reprochárselo. Oración. Después de exhortar a la práctica de la ayuda fraterna, nuestro Señor aborda el tema de la oración, y lo presenta bajo el mismo aspecto. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en pie en las sinagogas y en los cantones de las plazas, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Mateo 6, en el 6. A sus ojos el valor de la oración, como el de la limosna, depende ante todo de su espontaneidad. No se ora en cumplimiento de órdenes, porque sea la hora, se ora porque se ama, para encontrar a Dios, que es amor. El cristiano no ora solo para llamar a Dios en su socorro, sino que, ante todo, tiene necesidad de expresar a Dios su alabanza, su admiración, su reconocimiento, de actualizar su orgullo y su alegría, de estarle unido. Querrá así orar con la mayor frecuencia posible, en medio de sus ocupaciones. Nuestro trabajo puede ser un modo de glorificar a Dios, si se lo ofrecemos de una manera explícita. Sin embargo, la oración, para merecer este nombre, supone un breve alto durante el cual, como escribe Santiago, os acercáis a Dios, y Él se acerca a vosotros. Y de hecho los cristianos que piensan a menudo en Dios durante la jornada son los que consagran cada día algún tiempo a la oración propiamente dicha. Podríamos hacer una comparación. El equivalente para el alma de lo que las comidas son para el cuerpo son los momentos consagrados positiva y exclusivamente a la oración. Tú cuando ores. Jesús nos deja total libertad en lo que se refiere a la cantidad, la duración y el horario de nuestras oraciones, con tal que oremos cada día. No habré de orar porque sea la hora, pero como la oración es para mí tanto un deber como una necesidad, le reservaré libremente en mi jornada determinados momentos. Encontramos a Dios en el secreto de la oración y es, primero, para adorarlo, darle gracias e implorar su perdón. Pero al mismo tiempo que nosotros nos abrimos a Él, Dios se revela a nosotros, responde a nuestras invocaciones y nos pide que acojamos las suyas. La oración nos hace entrar así en su pensamiento y nos permite exponerle filialmente nuestras necesidades. Y cabe señalar que nuestra oración ha de ser confiada, sabiendo que nuestro Padre conoce todas nuestras necesidades y que vendrá en nuestra ayuda. ¿Qué padre entre vosotros, decía Jesús, si el hijo le pide un pan le dará una piedra signo de interrogación abierta o si le pide un pez le dará en vez de un pez una serpiente? Si vosotros, pues siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Lucas 11, del 11 al 13. Ayuno. Cuando ayunéis no aparezcáis tristes. Mateo 6 en el 16. El Maestro quiere que la vida de sus discípulos esté centrada sobre Dios solo, en el secreto de su alma, sin otra intención que la de glorificarlo por su obediencia. El Padre que ve en lo secreto ha de ser el único testigo de sus renunciamientos. Y Jesús toma como ejemplo el ejercicio del ayuno. A diferencia de la oración, el ayuno no es un fin en sí, sino tan solo un medio. El valor de las privaciones corporales depende de esa penitencia interior, de la cual son la expresión y que solo Dios conoce. La práctica del ayuno se encuentra en la mayoría de las religiones de la antigüedad. Se enlaza con la idea general de sacrificio, por la cual el hombre testigua que reconoce la soberanía de Dios. Todo lo que posee viene de Él. Y debe darle gracias por ello. Se privará con este fin del fruto de su trabajo y llevará al altar las primicias de sus cosechas, o bien inmolará el cordero más hermoso de su rebaño. Pero de todos los bienes que Dios le ha colmado, el más preciado es el de su propia vida. Es evidente que el hombre no ha de aniquilarla, pero absteniéndose de los alimentos confiesa que Dios es el único dueño de su vida y que Él vuelve a ponerla entre sus manos. El hombre pecador manifiesta sensiblemente el arrepentimiento de sus culpas. ¿Comer y beber? No se tienen ganas de hacerlo cuando se está con pena. Del mismo modo, cuando nos percatamos de que nuestros pecados son negativas de amor, debemos estar sinceramente afligidos de haber respondido tan mal a la bondad del Padre que nos habla. ¿No parece que ningún ayuno fuera instituido por los apóstoles? Sin embargo, vemos que recurrieron a él en graves circunstancias, como para volverse más dóciles a la acción del Espíritu Santo. Molestarse por los demás sin que estos se den cuenta. No estar del todo bien para que ellos estén un poco mejor. Pero eso en el secreto. Que solo Dios lo sepa. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Una frase de nuestro Señor nos iluminará: mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no lleve fruto, lo cortará, y todo el que dé fruto, lo podará para que dé más fruto.
La mortificación puede aparecer a una mirada superficial como una medida relativa, como un esfuerzo inútil, pero en realidad contribuye al mejoramiento de nuestra vida espiritual.